Entonces, bien, este era el resumen. Y básicamente esta era la expresión que habíamos encontrado. Esta era la curva que habíamos encontrado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario inicial? Para un VGS. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si olvidamos ese experimento y arrancamos otra vez desde cero el experimento? ¿Sí? Pero con un VGS 0 menor que VGS 1. ¿Sí? Suficiente para encender el dispositivo, es decir, VGS 0 también mayor que VTH. ¿Qué va a suceder? Si enciendo, ¿qué pasa con la profundidad del canal? ¿Es mayor o es menor? Es menor, o sea, hay un canal más estrecho. Recuerden que el canal es un medio resistivo. Si es un canal más estrecho, es un medio más o menos resistivo. Más resistivo. Entonces, para los mismos valores de BDS, ¿cómo va a ser la corriente con respecto a esta corriente para un VGS 1? Va a ser menor, ¿sí? La curva mantiene la misma naturaleza, pero en niveles de corriente menores, ¿sí? Esa es una observación. Y la segunda observación es que la saturación ocurre antes o después. Para un VGS 0 menor que VGS 1. Antes. Porque este término es menor. ¿Sí? Listo. Entonces, si tenemos ahora un VGS 0, lo que va a ocurrir es que este punto se va a mover a la izquierda. ¿Cierto? Vamos a asumir que en algún punto estará por acá. Y vamos a tener una curva donde todas las corrientes siempre serán menores. Pero mantiene ese comportamiento cuadrático inicialmente y luego relativamente constante una vez ocurre la saturación. Acá ocurre la saturación. ¿Listo? Y si repetimos el problema para un VGS 2 mayor, ¿qué sucede? Exacto. Entonces el punto va a estar más adelante y la corriente siempre va a ser mayor. ¿Sí? Luego adquiere, vamos a decir que relativamente la corriente constante. ¿Listo? ¿Sí? Solo que a lo largo de toda esta curva dejo VGS quietico. ¿Sí? Dejo VGS quietico. Acá aparece, bueno, algo bien interesante. Este punto se va moviendo, ¿cierto? El punto donde ocurre la saturación. Y otra característica de interés, nuestro transistor, como vamos a ver ahora, y cuando veamos amplificadores, nos interesa utilizar este dispositivo como una fuente controlada de corriente. Y fíjense que él parece una fuente de corriente cuando está saturado. ¿Sí? Cuando está saturado, porque la corriente es constante en este caso, sin importar la tensión entre sus terminales, por donde está fluyendo esa corriente. ¿Sí? Recuerden que por la compuerta no fluye corriente. Entonces, esto es como una fuente controlada, acá, de cierta manera, entre drenador y surtidor, donde ¿quién es la variable de control? VGS, pero sí y solo sí el transistor, ¿en qué región se encuentra? En saturación. ¿Sí? En saturación. Entonces vamos a hacer un foco en la saturación. Entonces voy a hacer aquí otra gráfica de interés para la discusión que vamos a tener hoy. Y en saturación, ¿qué sucede en saturación? En saturación la expresión de la corriente es esta acá. Entonces asumamos que vamos a trabajar todos estos casos en la saturación, es decir, que el dispositivo lo vamos a trabajar siempre en saturación, y miremos ahora desde la perspectiva de ID contra VGS. ¿Okay? Entonces voy a trazar simplemente para el ejemplo una línea arbitraria a un BDS, a este BDS, ¿cierto? Tal que agarro todo en saturación, ¿listo? Agarro aquí bien a la derecha porque acá pues va a depender del valor exacto, entonces no quiero meterme en líos. Pero asumiendo que puedo garantizar que el transistor está en saturación, estoy diciendo que el transistor se comporta con esta ecuación, ¿sí? Y sabemos que acá esta ecuación tiene un comportamiento f de x o f de xy.
f de x, ¿cierto? O sea, donde la y o la f es ID y la x es VGS, ¿sí o no? Esta curva, ¿qué expresión o qué forma tiene? Tiene una forma y igual a alfa por x menos b al cuadrado. ¿Sí? Del curso de cálculo ustedes saben que esto es una parábola que crece hacia arriba con el vértice ubicado en más b. ¿Sí o no? Entonces esto arranca como una parábola hacia arriba con el vértice ubicado en ¿dónde? Claro, ¿quién es b? Exacto, mira, acá está. Entonces arranca en BTH. Y antes de BTH, ¿qué es igual? Si yo me voy por la ecuación matemática, esto debería ser así, ¿no? Pero recuerden que no estamos escribiendo una ecuación matemática, estamos describiendo un fenómeno físico. ¿Esta ecuación es válida sí y solo sí? Es válida sí y solo sí, el transistor está on. O sea, ¿es válida solo para cuándo? VGS mayor a VTH. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando VGS es menor a VTH, ¿cuánto es la corriente? 0. No hay canal. Entonces, para completar el fenómeno físico, esto es una función por partes, pues aquí va a ser siempre 0. Se parece a la relación del diodo, solo que en vez de ser exponencial, arranca en VTH y es cuadrática. ¿Sí? Esta expresión de acá es esta expresión de acá. ¿Listo? Bien, entonces estamos asegurando la saturación. Cuando expresamos esto de acá, pues vamos a ver que, miren que pues lo hice a propósito al lado para tener el mismo eje Y. Entonces acá vamos a tener este valor de VGS 0, ¿cierto? Vamos a tener acá esta proyección de VGS 1 y esta proyección de VGS 2. ¿Listo? Donde cada uno pues es mayor. Bien, y esta es la característica ID contra VGS. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, de la lectura previa que todavía teníamos de esta semana, ¿qué recuerdan ustedes de los efectos de segundo orden? ¿Cuáles eran? Modulación de canal, efecto cuerpo, ¿y hay algún otro más? Era otro de que era más o menos de que el fichero no pasaba tan rápido, no había un tiempo ahí de que no había. No recuerdo el nombre del efecto. Bueno, hay varios efectos de segundo orden. En la clase vamos a... subthreshold, la conducción de subthreshold. Sí. Vamos a mencionar los 4 aquí, pero vamos a trabajar con 2, los más relevantes para el curso. ¿Listo? Entonces, los 2 relevantes que vamos a trabajar hoy van a ser el efecto de modulación de canal y el efecto cuerpo. ¿Sí? Más o menos, ¿qué es el efecto cuerpo? Es cuando lo conecto el cuerpo al más negativo en caso de N o al más positivo. Ok, ahí genera efecto cuerpo, pero ¿qué es? O sea, de esa manera lo genero. ¿Sí? De esa manera aparece. ¿Qué me dice qué es el efecto cuerpo? Una frase así completa. Bueno, entonces el efecto cuerpo ocurre, o sea, va a aparecer cuando nosotros, como decía el compañero, modificamos ese experimento, vamos a decirlo, pero en realidad es la operación del dispositivo. Recuerden que nuestro dispositivo va a tener las difusiones, de nuevo ejemplificando con el transistor NMOS, y acá estaría nuestra puerta. Y nosotros en nuestro ejemplo teníamos una conexión acá, B sub G, teníamos una conexión acá, bueno, del drenador, ¿cierto? Y acá estaba una conexión, estos dos estaban conectados, cortocircuitados, ¿sí? Y estaban conectados a tierra, ¿listo?
Voy a poner a propósito, voy a dejar aquí conectado el cuerpo a tierra, simplemente para expresar una diferencia de potencial en el surtidor con respecto al cuerpo. Es decir, si yo etiqueto esos potenciales, lo que yo quiero mostrar es que aquí existe un potencial llamado BSB. ¿Sí? BSB. O en otras palabras, si yo pinto mi dispositivo, vamos a ver que por alguna razón en el circuito, cuando el transistor esté operando, ya estos dos nodos no son eléctricamente el mismo, no tienen el mismo potencial, sino que presentan una caída de tensión, un potencial diferente, BSB. ¿Por qué puede presentar ese potencial? Fácil, porque, por ejemplo, el cuerpo está conectado a tierra y de pronto aquí hay una resistencia y ahí está circulando corriente. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el surtidor del transistor no es debajo de la resistencia, es aquí en puertas del surtidor. ¿Sí? Entonces, la corriente del transistor circulando por esta resistencia genera un potencial acá, surtidor tierra. Como el cuerpo en este caso es tierra, pues aparece un potencial BSB. ¿Qué implicaciones tiene físicamente ese potencial? Pues que va a dificultarle el trabajo. ¿Recuerdan cómo se crea el canal? El potencial positivo acá en el NMOS y empujar huecos hacia abajo, después atraer electrones. ¿Sí? Pues un potencial positivo también en esta región tiene sentido, no sé si a ustedes intuitivamente les hace que tiene sentido, que le va a dificultar, se va a oponer a este potencial. Entonces va a dificultar el trabajo de generación de canal. ¿Estamos? O sea, es más difícil generar canal con una condición. ¿Por qué? Porque VTH depende de varios factores físicos. Aquí estoy simplificando la discusión. Y uno de esos factores físicos es la región de agotamiento. Aquí se incrementa la región de agotamiento, ¿cierto? Que aparece acá. Nosotros hablamos de la región de agotamiento antes de la creación del canal, cuando aparecían los iones negativos, una vez se repelían los huecos. ¿Sí? Entonces, digamos que ese fenómeno dificulta la creación del canal. O en otras palabras, el efecto cuerpo es simplemente ese cambio en el valor de VTH. ¿Sí? Entonces, eso vendría siendo el efecto cuerpo al final de cuentas. Esto viene siendo cómo aparece y cuál es la implicación que tiene. Entonces, el efecto cuerpo en realidad es el cambio en el valor de VTH. ¿Sí? Debido a la presencia de BSB. Debido a la presencia de BSB. Bien. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se puede modelar? Pues que el VTH en realidad viene siendo una función de este estilo. Bueno, esto es un modelo, de nuevo, bastante sencillo con el que vamos a trabajar acá. Con esta expresión. De acá que es importante resaltar que aquí aparece BSB, entonces se ve rápidamente que si BSB aumenta, VTH aumenta, porque este término aumenta. Esto que está aquí se le llama el coeficiente, este gamma, se le llama el coeficiente de efecto cuerpo. El coeficiente de efecto cuerpo. Y en tecnología integrada suele estar entre 0,3, 0,4, 0,2 raíz de voltio. Esto tiene unidades de raíz de voltio, o voltio a la 1 medio, más o menos. Sí, más o menos. Phi sub F es la función de Fermi en la superficie debajo del canal. Y VTH0, ¿qué es VTH0? El VTH que ya discutimos, el VTH en el primer experimento. O sea, el VTH
Este es el mismo BTH. ¿Cuándo qué? Cuando BSB es igual a 0. Bajo esa condición, el que ya hablamos, el del primer experimento. ¿Sí? Ese es el efecto cuerpo. Entonces, básicamente es, si aumenta BSB, aumenta BTH en el NMOS. ¿Sí? En el NMOS. En el PMOS, pues es, si aumenta BBS, que es el que es positivo, pues aumentar el valor absoluto de BTHP. ¿Sí? Va a aumentar esa magnitud. Bien, ¿eso qué implicaciones tiene? ¿Qué pasa en las ecuaciones? Por ejemplo, en la ecuación de saturación, ¿qué pasa con la corriente cuando BTH aumenta? ¿Qué le sucede a esa expresión? Las corrientes van a ser más pequeñas, ¿sí? Porque yo resto un valor más alto allá dentro de ese cuadrado, ¿sí? Asumiendo el transistor encendido. O sea, es más difícil encenderlo. Una vez está encendido, las corrientes son más pequeñas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo queda la curva? Vamos a llamar un dispositivo 1. Este no tiene efecto cuerpo, entonces este es sin efecto cuerpo, body effect. Y el dispositivo 2 con efecto cuerpo, ¿cómo queda pintado aquí? Más hacia la derecha, o sea que por acá arranca, ¿cierto? Y hace algo así. Entonces este será el dispositivo 2 con, bueno, aquí puse el Spanglish, ¿no? Sí, efecto cuerpo con efecto cuerpo. ¿Sí? Entonces miren que, por ejemplo, si polarizo el transistor con VGS1, en el ejemplo inicial, el transistor sin efecto cuerpo va a conducir esta corriente ID1. ¿Sí lo ven? Con VGS1 corresponde la línea azul, conduce esta corriente. ¿Sí? Y con en el dispositivo con efecto cuerpo, o sea, el mismo transistor, no le he cambiado las dimensiones, no le he cambiado los parámetros físicos, el mismo transistor. Si tiene efecto cuerpo, para la misma polarización de VGS en saturación, ¿qué va a tener? Pues una corriente menor. ¿Sí? Una corriente menor. Entonces, a veces, digamos la mayoría de veces, no todas las veces, pero tenemos que tener cuidado si nos interesa o no, o si va a impactar en nuestro circuito el tener ese efecto cuerpo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿Eh? profe, ¿me podría hacer el favor de explicar cuándo da y d 2, por favor? Volver a explicar cuando hay, ok, es que estamos polarizando nuestro transistor, el mismo transistor, uno con efecto cuerpo, que es la línea negra, porque el BTH es mayor, ¿sí? Esto sería BTH 0, el del azul, y este sería el nuevo BTH, acá, donde arranca. Entonces, para el mismo VGS, VGS quiere decir la misma línea totalmente vertical en VGS1, el ejemplo que usted fue para VGS1, pues la polarización la tengo con la intersección en la curva, ¿sí? Entonces, para el caso del dispositivo 1, que es el azul, alcanzo este nivel, ID1. Y para el caso del dispositivo con efecto cuerpo, que es la línea negra, la intersección ocurre acá, a esta altura, que corresponde a ID2. Entonces, estoy diciendo que para el mismo transistor, con o sin efecto cuerpo, los niveles de corriente son diferentes, ¿sí? Ese es el nivel ID2. ¿Vale, Daniela? Gracias. Sí, señor, gracias, profe. ¿Listo? ¿Y cuál es el otro efecto que mencionamos? Modulación de canal. ¿Sí? So, vamos a ver que estos efectos pues tienen impacto ya sea en la polarización, ya sea en la precisión de nuestro análisis o ya sea inclusive en el análisis de pequeñas ciudades para los amplificadores. Entonces el otro efecto es
el efecto de modulación de canal, ¿sí? De la longitud del canal, Channel Length Modulation, o CLM. Bueno, ¿y quién me dice cuál es ese efecto? Levanta la mano y me responde. El que quiera responder también para los remotos. A ver. Lo que hace ese efecto es aumentar, o sea, lo contrario al ¿qué? Lo primero, o sea, Lo que hace es aumentar la corriente, modulando el canal. Ok, pero ¿puede extender la explicación? O sea, ¿Usted se acuerda que aumenta la corriente en este caso? Pero ¿por qué? porque Pero dejémoslo lo que ahí. hace es esto, es cambiar o sea, el canal se empieza cuando se estrangula. Sí. Ahí eso es dando con el parámetro de L, que es de la relación de aspecto. Y pues al variarlo de esa forma, o sea, puede hacer que me aumente la corriente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con L? Lo hago más pequeño. ¿L o W? ¿Cuál hace más pequeño? L, Y al hacerlo más pequeño, ¿qué sucede? aumenta la corriente. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? ¿Usted no sabe cómo aumentar? Si lo hago más pequeño, la relación de aspecto aumenta. Sí. Y ahí aumenta la corriente. Ya, Bien, listo. Sí, es eso, básicamente. Vamos a extender un poquito más la explicación, pero es eso prácticamente. Esto, bueno, de una vez desde que se incluye para lo de las participaciones. Vale. ¿Dónde está? Estos son los D. ¿Sí? Los B. Los B. ¿Cómo es su nombre y apellido? ¿Qué hasta ahora? Luis Sánchez. Luis Sánchez. Vale, Luis, gracias. Listo, entonces una participación, ¿vale? Bien, entonces lo que dice Luis es lo siguiente. Nos vamos a olvidar ahora del efecto cuerpo, o sea, vamos a suponer que aquí no hay efecto cuerpo, simplemente pues para enfocarnos en el efecto de modulación de canal. Entonces vamos a asumir acá que tenemos todo tranquilamente y vamos a asumir, retomamos de nuevo nuestro primer experimento, ¿sí? Entonces teníamos allá primero que encender muy bien nuestro dispositivo, ¿cierto? Con una tensión BGS 1 tal que lo encendimos, ¿sí? Recuerden, primero encender el dispositivo, lo contrario no vale ni la pena intentar hacer cualquier operación. Listo. Y teníamos nuestro canal acá creado. Cuando empezamos a incrementar nuestro valor de BDS, nosotros vimos acá en la gráfica que esto se va a saturar, ¿sí? Dejando quieto BGS, aquí llega un valor de saturación. El valor de saturación ocurre porque llega un punto en que el canal se estrangula, se le llama así, o ustedes lo leyeron como pinch off, ¿sí? Recuerden que esta tensión BDS positiva acá distorsiona el canal. ¿Recuerdan lo del multímetro en esta zona y lo del multímetro en esta zona? Entonces ya sabemos que la tensión local de este plato con respecto al canal es menor en este lado porque es la resta de estas dos, mientras que en este lado cae completamente, ¿sí? Cae completamente. Tenemos aquí toda la tensión BGS en este de aquí estamos a tierra, y aquí tenemos la tensión BGS menos BDS porque tenemos que hacer la resta, ¿sí? Eso lo explicamos la sesión pasada. Entonces se distorsiona, o sea, aquí hay menos densidad de carga, ¿sí? Llega un punto donde el canal se estrangula y el estrangulamiento ocurre justamente cuando acá aparece cero carga electrónica libre, ¿cierto? Debido a esa tensión BDS. Y ese punto justamente ocurre en esas tensiones que delimitamos, que separan las dos fronteras. ¿Listo? Ustedes lo leían allá en las hojitas que les pasé como pinch off, ¿sí? El estrangulamiento del canal. Bien. Decíamos que de ahí en adelante la corriente que se alcanzaba era máxima. Sin embargo, eso no es tan cierto. Entonces miren que ahora lo que va a suceder es
que se va a modificar un poco esta curva, ¿sí? Se va a salir un poco de lo ideal de esta curva. Entonces, eso no es tan cierto y el efecto de modulación de canal aparece porque si yo sigo aumentando esta tensión BDS, al final lo que voy a hacer es que la distribución de potencial superficial en esta superficie del plato de abajo del óxido, ¿sí? Empieza a hacer con que cada vez la región en donde no hay canal sea mayor, ¿sí? O sea, se extiende, se empieza a contraer justamente ese canal. O sea, por eso length modulation, modulación de canal, es que estoy cambiando la longitud efectiva del canal. Si la longitud inicial del canal era esta de acá, L, pues ahora yo tengo una longitud efectiva esto lo vamos a llamar delta de L, una longitud efectiva ¿de cuánto? L menos delta de L, ¿sí? Y entonces, para la expresión de nuestra ecuación de transistor, ya no podemos utilizar L allá cuando se resuelve la integral, sino que va entre X igual a 0 y L menos delta de L, ¿sí? ¿Qué pasa de manera intuitiva para que lo tengan en la cabeza? Delta de L, si aumento BDS, ¿aumenta o disminuye? Aumenta, ¿sí? Tiene sentido, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué hay continuidad en la corriente? De nuevo, acá las explicaciones desde el punto de vista físico son bastante simplificadas, pero suficiente para satisfacer desde el punto de vista circuital lo que queremos entender. ¿A qué voy? Acá lo que sucede es que la región de agotamiento empieza a aumentar, ¿sí? Como si fuera una unión PN en polarización reversa, básicamente, ¿sí? Y recuerden que la región de agotamiento ocurre en ambos lados de las, aquí para repasar unión PN, en ambos lados, en la parte P y en la parte N. Ahí dibujé a propósito más pequeñita la región en la parte N. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? Aquí. ¿Por qué? Porque ahí sí lo dibujé a propósito. Miren que la región acá hacia adentro del N es pequeña, pero hacia adentro del sustrato es mayor. ¿Por qué? Bueno, eso ocurre porque esto está mucho más dopado. O sea, aquí hay más donadores por unidad de volumen. Por lo tanto, con menos extensión, consigo el número de cargas de iones, ¿cierto?, generados que en el sustrato que está menos dopado. Es por eso. Pero recuerden que aquí hay una región de agotamiento, entonces aquí hay iones positivos de los átomos que pierden el electrón, y aquí hay iones negativos de los átomos que reciben un electrón en la región de agotamiento, ¿sí? Entonces aquí se genera un campo eléctrico en este sentido, de positivo a negativo, y por lo tanto cualquier electrón despistado que caiga, si yo cojo acá y tiro un electrón en esta zona, ¿hacia dónde se mueve? Rápidamente hacia la derecha, en dirección contraria al campo. ¿Sí? El electrón tiene carga negativa, se va rapidito para allá y luego percibe este potencial, se absorbe allí. O sea, hay continuidad de la corriente, no es que no haya continuidad de la corriente, hay continuidad de la corriente, pero ahora con L menos delta L. Entonces, un modelo que nos permite estar un poco tranquilos con este efecto, o de cierta manera predecir algún comportamiento eléctrico de este efecto, es el siguiente. Nosotros teníamos que la ecuación de saturación era igual a un medio de mu sub n Cox, ¿cierto? Porque miren que el efecto de modulación de canal implica que el transistor está operando ¿en qué? En saturación. ¿Sí? Ahí estamos ya operándolo en saturación. Entonces, mu sub n Cox W sobre la corrección que vamos a hacer, BGS menos BTH al cuadrado. Y la corrección que vamos a hacer es que en lugar del L efectivo, ahora nuestro L, ¿quién es? L menos delta de L. Y listo. Ya con eso solucionamos el problema. Es decir, si sabemos cuánto es delta de L, solucionado el problema. Bueno, pero ahí no paró el problema porque queríamos pues tener un modelo más sencillo. Y entonces lo que hacemos es, ok, fijémonos un poco qué es
¿Dónde están las luces? Bueno, fijémonos un poco. Miremos que W sobre L menos delta de L es W por 1 sobre L menos delta de L. Entonces voy a explorar un poco este término. 1 sobre L menos delta de L. Entonces los ingenieros dijeron lo siguiente. Dijeron, hoy leí una cosa bien interesante, vi por un video una cosa bien interesante de los ingenieros y los, creo que le llamaban la científicos, no me acuerdo si, no, sí eran científicos. Y había una estadística de Google, los ingenieros en Google habían revisado a qué accedían las mujeres y qué accedían los hombres en Internet para categorizar estadísticamente tendencias, ¿sí? Entonces habían dicho que que eso fijo eran ingenieros, tenían que ser ingenieros, o sea, no podían ser científicos, porque supuestamente los científicos tienen muchísimo como ese asunto de la ética, o sea, es como raro chismosear a qué está accediendo cada persona, ¿no? Y me causaba la curiosidad que el exponente de esa conferencia decía muy tranquilamente, pero los ingenieros de Google, ustedes saben que los ingenieros, a eso no les importa la ética, entonces ellos simplemente para encontrar un dato y sacar información, pues hicieron todo ese tipo de análisis de datos para caracterizar tendencias. Entonces yo decía, ¿será que eso es cierto? O sea, ¿será que somos así de malvados? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan de los ingenieros? ¿Ah? Bueno, a mí me parece que los ingenieros son muy inteligentes e inclusive a veces se les ocurren unas ideas bien extrañas que solucionan problemas de la vida, ¿no? Problemas de la vida. Bien, entonces los ingenieros acá se les ocurrió lo siguiente, dijeron, no, este término no es chévere, multipliquemos arriba abajo por L más delta L. Entonces, ¿qué obtenemos? Esto es igual a tener L más delta L sobre L más delta L por L menos delta L, L al cuadrado menos delta L al cuadrado. Y aquí viene la primera condición, o la primera suposición o condición, ¿sí? Y es que esperamos que en nuestra tecnología la proporción dominante, o sea, esto es un efecto de error, un efecto que aparece, no esperamos que sea lo dominante, ¿sí? Entonces, si es un efecto, vamos a decir para nuestro curso que delta de L es mucho menor que, ¿sí? La longitud del canal. ¿Y esto cómo lo logramos? Con longitudes del canal que no lleguen a bajar más allá de los 100 nanómetros. Un poco más arriba de los 100 nanómetros, un micrómetro perfecto. Pero nos vamos a someter a esta condición. Basado en esto, ya ven dónde está el machete, ¿sí o no? Entonces, esta expresión nos queda igual a L más delta L sobre L cuadrado, ¿sí? O sea, esto nos queda L sobre L cuadrado, 1 sobre L, más delta de L sobre L cuadrado, ¿sí? Entonces es lo mismo que tener esto acá, 1 más delta L sobre L, ¿sí o no? ¿Sí? Esta expresión, eso sobre L, ¿estamos de acuerdo? Entonces esta expresión se vuelve esto de acá, 1 sobre L, que multiplica a 1 más delta L sobre L, ¿listo? Retomando la ecuación de acá, pues cambio este término por esos dos términos, pero los agrupo apropiadamente, o sea, pensando como ingeniero. Este se lo zampo nuevamente acá para dejar las cosas iguales, ¿sí? Y el otro término lo agrego aquí como un factor de error. Miren que si delta L es mucho menor a L, eso de allá es un factor de error. Esto de allá es menor que 1. Es un factor de error. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra expresión de corriente, la misma que estaba antes. ¿Cierto? Y de SAT, multiplicada por nuestro factor de error 1 más delta L sobre L. ¿Listo? Multiplicado por ese factor de error. Nosotros dijimos lo siguiente, nosotros dijimos delta L sobre L, pues vamos a decir
vamos a decir que delta de L es proporcional a B de S, ¿sí o no? Entonces esto se vuelve proporcional a B de S sobre L, ¿sí? Proporcional a B de S sobre L. Con un modelado de primer orden, o sea, no vamos a decir aquí, no sabemos exactamente si es proporcional a B de S, o en realidad B de S cuadrado, o en realidad raíz de B de S, y cuánto es este factor. No, una proporción, ajustamos la curva y resultó que podríamos modelarlo como una proporción de B de S sobre L, y a ese factor, lambda prima sobre L por B de S, lo vamos a dejar modelado en realidad como algo que multiplica la tensión B de S, y a ese algo lo llamamos lambda. Entonces es ese factor, algo que es un factor de B de S. Entonces, este error se nos vuelve. ¿Por qué creen que lo dejamos acá como factor de B de S? ¿Para qué propósitos? Para que el circuito sea el que nos ayude a encontrar esa expresión. B de S se vuelve un voltaje en el circuito, ¿sí? Lambda B de S, y ese es nuestro factor de error. Profe, qué pena, ¿podría correr un poquito a la izquierda? Esto de acá es el resultado final. ¿Qué me decía? Ah, la silla. Tenemos aquí algo en el chat. Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? si consideramos que delta L era mucho menos que L, porque digamos, nuestro arriba de L más delta L más 6, entonces. Ah, ok. Porque este es un factor cuadrático, como una expansión de Taylor. Si usted elimina también el delta L, eliminó todo. Sí, o sea, no obtuvo expresión, no obtuvo. Si usted elimina, le queda que esto lo pudo haber eliminado desde acá, el factor lineal. Le queda 1 sobre L. Mire que si lo elimino arriba y lo elimino abajo, me queda 1 sobre L. Entonces pierdo cualquier aproximación que intentara hacer. ¿A qué te refieres en el factor de error? Porque no es Lo mismo. Si yo hago 0, pues me da 1 sobre L. O sea, pierdo el intento de aproximar. ¿Sí? La aproximación de primer orden. Entonces, bien. Nos queda esto, lambda. ¿Qué valores típicos encontramos en lambda? Lambda encontramos, por ejemplo, del orden de 0.1, 0.15, 0.05, ¿cierto? Ese es el voltio a la menos 1. Voltio a la menos 1. Generalmente el lambda en las tecnologías nos lo dan para un L particular. Porque mire que lambda es proporcional a 1 sobre L. ¿Sí? Lambda es proporcional a 1 sobre L. Entonces, si el L se duplica, el lambda cae a la mitad. ¿Sí? Entonces, esto nos dice 0,1. ¿En qué tecnología? 0,18 nanómetros. Ah, lo más probable es que ese 0,1 haya sido medido con un L de 0,18 micrómetros. Si BDS aumenta, delta L aumenta, ¿no? ¿Sí qué? Si BDS aumenta, delta L aumenta. Sí. Y eso no haría entonces que vean. O sea, sí, esa fue la transformación que hicimos. Lo que hicimos fue transformar este término en un término que Pero el lambda no iría como proporcional a BDS. por eso, aquí está la proporción. Lambda prima, esto es un lambda prima, esto es una constante. ¿Sí? Sí. Proporcional a BDS, ahí está. Sí. Mejor dicho, esto es lambda prima por BDS, es delta L. Si lo quiere ver, ¿verdad? Sí. Esa es la ecuación. Lo que dije acá fue que lambda L es igual a una constante por BDS. Es eso, exactamente lo mismo. Bien. ¿Cómo se ve esto de acá? Como un factor de error sobre la corriente máxima que alcanzamos. Entonces miremos el ejemplo inicial. Para BGS1. ¿Qué sucede ahora? Que la corriente es la misma corriente de saturación y ahora crece linealmente con BDS. ¿Sí? Una vez alcanza la saturación, entonces empezamos a tener una tendencia, o vemos una, voy a exagerar, o sea, eso tiende a ser más, pero se ve una pequeña tendencia
aparece una dependencia con respecto a BDS, es decir, ya no es completamente constante, ¿sí? Sino que se ve ahora, se van a ver en todos los casos, debido al efecto de emulación de canal, se va a ver una inclinación, ¿cierto? En esas curvas. Listo, pregunta. Para el caso de la figura roja, ¿cómo queda la curva? ¿Cómo queda la curva roja para ese transistor, ¿cierto? Para ese transistor, ¿cómo queda la curva roja si aumento el L? ¿Qué pasa y la pinta? Sí, basado en lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quién pasa y la pinta? Levanta la mano y pasa y la dibuja. O sea, si el aumento de... Sí, dibuje la nueva curva. En el caso de la roja. Entonces voy a borrar acá para que no tenga tanto ruido. Listo. Y explica por qué. ¿Sí? Yo creería que... Déjenlo a él y ahorita hacemos las observaciones. ¿Ok? ¿Listo? Vale, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, ¿qué? Parcialmente, ¿quién dijo eso? ¿Quién gritó no? ¿Quién dijo no primero? Yo escucho un no primero. ¿Por qué? Porque la corriente inicial, la principal, se produce. ¿Cuál es la inicial? El factor. O sea, a ver. La corriente de saturación inicial, o sea, esta parte sin el factor. Ajá. O sea, yo la daría más. Por abajito, para el punto de saturación, obviamente, pues va a ser. Y hacia acá. O sea, ¿estas dos son paralelas? Pues no paralelas. Por la relación de Ajá. entonces, pues va a disparar. Pero tenemos la ganancia. Sí. O sea, sería un poquito diferente. Un poquito diferente, ¿cómo? Menos ganancia. Es que no. En la altura no me favorece. Más o menos así, hace un poquito más hacia abajo. Mejor dicho, vamos a hacer el siguiente. Es que no me convence su respuesta. Pero dejémoslo a él. Antes de eso de acá. Yo entiendo lo que usted quería hacer, pero voy a exagerarlo. La pendiente es así. ¿Sí? Lo que usted propone, le entendí que entonces la corriente da así. ¿Sí? O sea, cambia la pendiente. ¿Y lo que usted propone qué es? La primera parte, o sea, cambia todo prácticamente. Entonces, dibújelo. Y de aquí diría, o sea, no es tan pronunciada. O sea, esta y esta sí son paralelas. Sí. ¿O es paralela con la roja? No, o sea, no sería igual de Dependiente. dependiente Ya, a la ok, listo, roja. sí, esa es la respuesta correcta. Sí, o sea, en realidad sí van a pasar las dos cosas. Solo que lo más relevante, o sea, inclusive lo que uno más va a ver, es que mire que él le afecta proporcionalmente, o sea, inversamente proporcional. O sea, de una, eso es un factor grandísimo. Eso es un factor grandísimo. O sea, no va a ser, si yo lo dibujara a escala, si intentara dibujarlo a escala, en realidad lo que va a suceder es esto. Casi que, o sea, sí se va a percibir una pendiente, pero seguro que esta pendiente es mucho más plana, vamos a decirlo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este factor sí es importantísimo. O sea, va directo. Esto es un factor de error. Entonces, en los niveles de corriente, pues listo, la deja más plana, pero sí, efectivamente sucede. Entonces, como diseñadores, antes de que se me olvide, la participación correcta, ¿no? Correcta. O sea, cuando digo participaciones, responde correctamente, ¿no? Pero casi. No, pero esa es la idea, ¿sí? O sea, esa es la idea. Sí, o sea, digamos acá medalla de participación no hay.
Ahí se la participó bien, pero esa es la intención. De hecho, creo que usted ya tenía una participación. Elian Calderón. También tenía una participación. Listo. Bien, entonces, como diseñadores, ¿qué hacemos para compensar ese error? Si queremos manejar más o menos los mismos niveles de corriente. Aumentándolo, o sea, recuperar la relación de aspecto a través de este término. Entonces, como diseñadores, el diseñador de circuito va a decir, ojo, porque entonces si yo aquí duplico para disminuir el efecto de modulación de canal, tengo que duplicar W, si no me tiré la polarización del circuito, el punto de trabajo. Entonces, ahora sí, probablemente va a estar por acá y con una pendiente así. ¿Sí? Un W tal que recupero nuevamente esa. Entonces, fíjense que sí es diferente 2W sobre 2L a W sobre L en un transistor MOSFET. ¿Sí? Los efectos son diferentes. Bien, pregunta, muchachos. Profesor, que cuando está 2 veces también tengo que la misma pendiente y no quiero hacia arriba. O sea, ahí está o hay una pendiente en la línea superior que va a ser. Hay una pendiente. Sí, pero es menor que la roja. Sí, Porque es que nosotros, todo esto de acá mantiene la proporción por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Pues es diferente la proporción a la pendiente. La pendiente es una derivada. ¿Sí? Entonces, estas distancias son las mismas. Es decir, esta pendiente azul es la misma de la negra. Lo único que se puede desplazar, un desplazamiento, nada más. No hubo una multiplicación. En la pendiente, ¿no? En esta recta. ¿Sí? Entonces, efectivamente, se mantiene el mismo efecto de haber bajado un poquito aquí, la pendiente, inclinado, digámoslo así, y se recupera el nivel de corriente. Bien. Los otros dos efectos son la conducción en subumbral, ustedes lo ven lo leen en la guía, y la velocidad de saturación. La región de subumbral es que esto de acá, antes de VTH, no necesariamente es cero, o sea, no es cero, a fuerza no es que VTH menos no conduce y VTH más ya conduce corriente instantáneamente, no. En realidad la transición de la creación de canal es una transición continua. Lo que pasa es que cuando trabajamos con VGS menores a VTH, la relación de la corriente es exponencial, como la de un diodo, ¿sí? O la de un BJT. Y esos niveles de corriente son muy bajitos en comparación a los niveles de corriente que ya existen para VTH, para VGS mayor que VTH. Entonces se desprecia y decimos, para nuestro interés, digamos que en este curso inicial no vamos a considerar. Sí se hacen diseños en esa región. O sea, en esa región se maneja, si esto está en el orden de los miliamperios, pues acá estamos en el orden de los nanoamperios, cosas de ese estilo. ¿Sí? Pero sí hay diseños en esa región, pero será para una electiva de la asignatura o tal vez en una asignatura de posgrado se vea detalle esos diseños en esa región. Para nosotros no conduce, aquí conduce, listo, eso es subthreshold o región subumbral. Y la otra es la velocidad de saturación. La velocidad de saturación tiene que ver con esa expresión de la corriente, estas expresiones de la corriente como función de la movilidad. Entonces, cuando se hace el desarrollo para encontrar aquí la expresión de corriente, la movilidad se asume constante. Perdón, la velocidad de los electrones se asume constante, se asume proporcional al campo eléctrico. Sí, una movilidad constante. Pero bueno, sí estaba correcto, una movilidad constante. Recuerden que la velocidad en unas partículas en un medio, ¿a qué es igual? ¿Se recuerdan? La movilidad por campo eléctrico, longitudinal. Entonces, es proporcional al campo eléctrico. ¿Sí? Es proporcional al campo eléctrico. Sin embargo, si el campo eléctrico aumenta, la velocidad aumenta, por ende la corriente aumenta. ¿Sí? El campo eléctrico aumenta si yo aumento BDS. El campo eléctrico viene siendo esta tensión BDS dividido la longitud del canal. Pero llega un punto en que la velocidad se satura, no sigue más esa relación mu por el campo eléctrico. ¿Sí? No sigue más, se satura. Entonces ya la ecuación de la corriente no es cuadrática, sino que llega a ser nada más lineal y ya no depende tanto de L, sino del ancho solamente. Entonces cambia, la ecuación cambia y aparecen efectos debido a esa saturación. ¿Dónde aparece eso? En tecnologías bien pequeñitas.
¿Por qué? Porque él es bien pequeñito. Recuerden que campo es, ¿a qué es igual campo respecto al potencial? Menos el gradiente de potencial. Eso quiere decir que en un problema unidimensional es la derivada respecto a la distancia. Y como aquí todo es constante, se vuelve voltaje sobre L, V sobre L. ¿Sí? ¿Recuerden? El campo eléctrico también se mide en voltios sobre metros. Entonces, si el L es bien pequeñito, los campos eléctricos altos, que son los que saturan, se alcanzan rápido. Entonces, en tecnologías más pequeñas, los transistores se saturan en velocidad mucho más rápido. Las partículas se saturan mucho más rápido. Bien. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y seguimos entonces. ¿Sí? Una pregunta, entonces, si tener un L pequeño, se aumenta la pendiente de corriente. Entonces, si yo la quisiera reducir, tendría que aumentar el L, pero si quiero hacer la relación, que mismo que aumentar el doble. ¿Tiene que qué? Tengo que aumentar el doble, ¿verdad? Sí. Sí, esa fue la conclusión que sacamos en este ejemplo entre el azul y la roja. ¿Sí? Pero eso tiene un precio, porque en velocidad vamos a ver qué hacer, o sea, en respuesta a frecuencia vamos a ver que hacer transistores más grandes, primero consume más área, entonces el chip es más costoso, y segundo aumenta capacitancias parásitas, entonces el dispositivo más lento. Sí, o sea, no sale gratis. Bien, retomamos a la C15, 5 minuticos, ¿vale? Pues ya
Sí, pero... Bien, entonces vamos a, ahora sí podemos hablar de qué significa polarizar el transistor, basado ya en esa discusión que hicimos del comportamiento estático del mismo. Entonces ahora la pregunta es, ok, ya sabemos cómo funciona, ahora cómo lo hacemos operar en un circuito, ¿sí? Dentro de un circuito. Entonces nosotros, para hablar de polarización, o en la literatura ustedes lo van a encontrar como biasing, o bias, polarización, y es definir los valores de corriente y de tensión que quiero que tenga un transistor particular en un circuito, dentro de una aplicación, ¿sí? Esa es la definición de polarización. Nosotros básicamente usamos este experimento para generar las curvas, y nosotros podríamos definir, pues de nuevo, esas condiciones si utilizáramos dos baterías, ¿sí? Podríamos definir. Pero obviamente en un circuito funcional esto nunca lo vamos a hacer, ¿cierto? No tiene sentido que nosotros vayamos a usar un montón de baterías para comenzar a hacer circular corriente en un dispositivo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar circuitos que nos ayuden a definir esas tensiones o esas condiciones de operación del transistor. Entonces, por ejemplo, hay muchas maneras de hacer eso, de llevar a cabo esa función. Hay muchísimas maneras. Aquí vamos a ver muy poquitas. Pues lo que nos interesa es el principio básico, y el resto, pues ya sabemos que la función es justamente eso, definir una polarización. ¿Qué significa definir una polarización? Definir esos valores.
¿Qué significa definir esos valores? Que nosotros vamos a hacer aquí análisis de circuitos con el transistor MOSFET. O sea, ya sabiendo cómo opera el transistor, vamos a resolver algunos circuitos con él. Entonces, de las más comunes, una de ellas es fijando el BGS, ¿sí? Fijando el BGS. Un circuito que fije el BGS. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ese fije está entre comillas a propósito. Y supongamos que ustedes son diseñadores y yo necesito un circuito que polarice el transistor. Por alguna razón, esa es la función. Yo no necesito un teléfono celular, nada. Vamos a reducir el problema bien para entender un poquito ese asunto del diseño y de la polarización. Entonces son diseñadores y yo necesito que me vendan una solución para polarizar el transistor. Entonces la solución a la que ustedes llegan es esta. Vamos a asumir que eso está a una tensión de V de voltios. Vamos a llamarlo R1 o RG1, RG2 y RD. Ya esto vamos a llamarlo M. Vamos a darlo de manera simbólica para hacer el caso general. Bien. Necesito operar en la mayoría de nuestros circuitos de interés. A menos de que se diga lo contrario, nos va a interesar operar el dispositivo en saturación. Justamente por esa característica que tiene de fuente de corriente. Ya vimos que no es ideal, pero se parece a una fuente de corriente. Y sobre todo, vamos a ver en amplificadores que es de interés. No quiere decir que el transistor no necesariamente pueda estar en trío. Puede estar en trío. O sea, si hacemos el ejercicio y nos da en trío, pues ya nos da en trío. Pero ya desde el punto de vista práctico, probablemente nos va a interesar más para nuestros amplificadores que estén en saturación. Entonces vamos a asumir acá que ese es el caso. Queremos que esté en saturación. ¿Sí? El problema dice, diseñe eso para que esté en saturación. Bien, entonces vamos a definir la corriente de este transistor, ¿cierto? Y para eso, este circuito lo que está haciendo, o el circuito de la izquierda, está generando el BGS apropiado. ¿Sí? Entonces, en saturación, recuerden que ¿qué sucede con la corriente en saturación? ¿A qué es igual? Es cuadrática, ¿sí o no? La relación respecto al transistor y acá BGS menos VTH al cuadrado. Por simplicidad, voy a ignorar el efecto de modulación de canal. El efecto de modulación de canal, ya vimos que es un error. Es un factor de error que me dice la respuesta que usted obtiene usando esto está desviada de la que obtiene si incluye el factor de modulación de canal. En otras palabras, si ustedes meten aquí el factor de modulación de canal, es más precisa la respuesta. Un tip para los análisis de ustedes desde el punto de vista práctico es que cuando resolvemos circuitos en DC, circuitos que tienen esta ecuación cuadrática para resolver el punto de polarización, pues utilizar acá el factor de modulación de canal nos aumenta en complejidad el problema un montón, porque acá aparece un término que ahora depende de BDS, y eso se vuelve un sistema más complicado de resolver. Cuando ustedes resuelven un problema con este, que deben hacerlo, porque ustedes están aprendiendo, y deben hacerlo para que vean cómo les va a doler, después de un par de horas de resolver, resulta que llegan a la corriente igual a 200 microamperios. Sin modulación de canal. Y cuando lo hacen, después de una jornada completa, llegan a la corriente 210 microamperios. Entonces, la pregunta, ingeniero, ¿les vale la pena gastar todo ese tiempo por sumar en precisión 10 microamperios en una corriente? No vale la pena. ¿Sí? Desde el punto de vista práctico. ¿Sí? Desde el punto de vista, porque el sistema algebraico se vuelve tedioso. Ahora, si ustedes tienen un procesador matemático, pues listo, meten las ecuaciones y no hay lío. Pero si nos vamos a poner en esa precisión, pues si yo quiero algo preciso, lo simulo. Ya sabiendo que aquí más o menos me va a dar 200 microamperios. Y el simulador me va a arrojar allá 217 microamperios. ¿Sí? O sea, ni siquiera los 210. Que los 210 con este modelo sencillito. O probablemente el simulador tiene, o sea, el modelo que está usando, dependiendo del modelo que se use, pues tiene algunas cositas a más. Tiene algunas cositas a más que van a desviarlo
de esa condición idealizada que estamos usando acá. ¿Sí me van a entender el punto? Entonces en DC no vale la pena, a menos de que esto sea monstruosamente alto, es decir, que este 1 más este factor se vuelva mayor a 1, o sea, mucho mayor a 1. Entonces en ese uno dice, uy, sí, aquí sí vale la pena, pero no es el caso típico, no es el caso típico. Donde sí es muy importante, donde nos interesa la precisión. ¿En dónde nos interesa la precisión? Dos situaciones pueden ocurrir. En los circuitos de espejos de corriente, que lo vamos a ver con detalle más adelante, o en los circuitos de pequeña señal, en el análisis de amplificadores. Allí sí vamos a tener en cuenta este factor, pero desde el punto de vista de la pequeña señal. La ventaja en pequeña señal es que todos los circuitos se vuelven lineales. ¿Sí? Se vuelven resistencias y fuentes controladas lineales. Entonces, esa es la historia, ese es el tip. Bien, entonces acá la discusión está enfocada a polarización. Voy a omitir o voy a aceptar conscientemente que ahí estoy cometiendo un error en la precisión. El punto es, este circuito de la izquierda, si ya estamos en saturación, se vuelve PX, ¿cierto? Y VGS está, o sea, VGS es esta tensión, ¿sí? Que es exactamente la tensión en este nodo, ¿sí? Porque el surtidor está conectado, que vamos a llamarlo VG. Entonces, generalmente la solución de nuestros problemas va a ser, encontremos VGS con el circuito de estímulo que va a estar mirando hacia la compuerta del surtidor en esta dirección y luego proyectemos la respuesta en el circuito de respuesta. Yo después les dejo un material extra, ya dijimos que las diapositivas y otras cositas ahí, mañana más tardar, con el resumen y demás. Pero bueno, nuestro circuito, este circuito nos va a permitir imponer una tensión acá. ¿Por qué? ¿A qué es igual VG? VG es igual a VGS, ya sabemos, pero es igual, recuerden que ¿cuánto es la corriente que se va por acá? 0 para nuestro interés, ¿cierto? Va a frecuencias DC, estamos analizando el DC. Y como es 0, esto se puede ver como ¿qué? Como un divisor de tensión. Entonces, facilísimo, VG es igual a BDD por RG2 sobre RG1 más RG2. Bien. Y entonces, ¿a qué es igual ID? Pues ID, asumiendo que conocemos todos los parámetros del dispositivo, ¿sí? Recuerden que las variables son estas, VGS. Entonces, es igual a VGS, aquí lo reemplazamos, ¿cierto? O sea, esto de acá se vuelve ese VGS de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para definir ID, va a depender de BDD, va a depender de estas resistencias y pues, obvio, del parámetro. Implícitamente también va a depender de esta resistencia. ¿Por qué implícitamente? Porque yo estoy asumiendo esta ecuación que opera en saturación. Implícitamente, ¿qué debo hacer cuando resuelva el problema? Revisar que esta tensión, que en este caso corresponde a BDS, sea que mayor o igual. Recuerden que siempre vamos a tener que revisar nuestra suposición. En este caso, la suposición, o para nuestro interés, es que esté en saturación. Debo revisar que BDS, ¿sí?, sea mayor o igual BDS menos BTH. O sea, a esto que está acá, menos BTH. ¿Sí? Miren que también depende de RD, porque si yo despejo BDS, ¿a qué es igual? BDD menos la caída de tensión de esta resistencia, y por esta resistencia está circulando la corriente del transistor. ¿Listo? Pero bueno, hablemos un poco de esta polarización y de las ventajas y desventajas desde el punto de vista práctico. Yo creo que, yo no sé si acá va a ser la caja. Creo que alcanzan a ver todos. Volvemos otra vez a lo siguiente. Vamos a mirar la relación de corriente contra VGS. ¿Sí? Contra VGS. Tenemos un dispositivo 1 con este valor de VTH. Bien, la ventaja de esa polarización es que es bien sencilla. Esto se lo montan en el laboratorio y ya polarizan el dispositivo. Ajustan los valores tal que se encienda y tal que obtienen allá una corriente y bueno, ajustan la resistencia para que esté en saturación.
¿Sí? O sea, es bien fácil. Funciona para ciertas aplicaciones donde no nos preocupa tanto la precisión, donde no nos preocupa tanto el ruido. ¿Por qué? Porque ahí vienen las desventajas. Las desventajas es que, ¿cómo crean usted la tensión BDD? ¿De dónde viene BDD? De una fuente, pero ¿qué es esa fuente? No es la fuente del laboratorio, que es ideal, ¿no? Es casi que es ideal, esa no. ¿Cuáles son las fuentes para nosotros? Baterías, que esas se van descargando, o sea, BDD va cayendo, ¿sí? O la salida de un regulador, o el proyecto de dispositivos de fuente con regulador, la salida de un regulador, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes en el celular tienen regulador también, la batería no es lo que alimenta los circuitos, tiene un montón de reguladores y tal, ¿sí? O el ripple, entonces el ripple que viene, ¿cierto? Recuerden que este BDD viene con ese ripple, independiente de si usan regulador o no, solo que en los reguladores pues el ripple o el rizado es más pequeñito. Al punto que quiero llegar es que cualquier cosa que le pase a BDD le pasa a la corriente, porque entra inmediatamente en esta ecuación. Entonces cualquier desbalance acá, el ripple, estoy moviendo la corriente del circuito. Así de sencillo. Entonces, y también hay sensibilidad a los resistores. ¿Sí? ¿Por qué? Estos resistores, si los compran discretos, más o menos 1%, 2%, 5%. Entonces, si ustedes me venden esta solución y yo esto lo produzco en masa, los circuitos son diferentes. ¿Sí? Van a salir diferentes. Entonces, esos son desventajas. Hay circuitos de mayor precisión, pero bueno. Ahora, más aún, peor, este dispositivo también varía. ¿Sí? Cuando se fabrica, los parámetros físicos del dispositivo varían por la fabricación misma, por la naturaleza misma. Ustedes van por ejemplo, lo que sucede con las resistencias, ese porcentaje de variación, también sucede con los parámetros por variaciones aleatorias en el dopado del material, por variaciones aleatorias en la espesura del óxido, etcétera, etcétera. Un montón de factores aleatorios que en la fabricación hace que en realidad estos valores μ sub n, SOX, W, L, BTH, sean en realidad valores promedio. Cuando yo escribo acá esto, son valores promedio. O sea que en realidad esto tiene un delta de μ sub n, un delta, todo varía. En electrónica todo varía, ¿sí? Uno de los parámetros que nos da más problema a nosotros, y para el ejemplo que quiero ilustrar acá, es la variación con BTH, porque esa sí que es grave, porque está en el término cuadrático. Esa variación de algunas decenas de milivoltios, parte de BTH también varía con la temperatura. O sea, hay un montón de problemas acá. Entonces, supongamos que utilizamos un buen regulador, que tenemos resistencias de precisión, hacemos un montón de cosas para que este término lo mitigamos, ¿sí? Entonces nos queda esta variación, que entra directamente en el factor cuadrático. ¿Sí? Y esta variación ya no depende como esta. Mire que VGS lo define eso que acabé de decir. Pero BTH lo define completamente como nació el transistor. ¿Sí? Como nació el transistor. Entonces, hay un caso en toda esa estadística de la construcción de los transistores. Entonces, hay un caso mínimo, vamos a decir, de BTH, que lo pinté acá. Y hay un caso máximo o peor caso de BTH, que la corriente me va a dar menor, ¿no? O sea, BTH el peor, entonces va a estar corrido, vamos a decir que por acá. ¿Sí? O sea, este es el dispositivo 2 con un BTH mayor. Tiene BTH 1 y este tiene BTH 2. Solo para ilustrar una desviación en el BTH, nada más. Para que entendamos un poco el problema, los problemas que aparecen en el diseño de hardware. Entonces, entre esos extremos, o sea, el peor caso de BTH es este. Y por eso les ilustré antes la curva, ya me entienden que si el mayor BTH está acá, en una relación ID contra VGS, y el BTH más pequeñito, el dispositivo 1, ¿listo? ¿Estamos? Esto tiene un problema para ese caso, o sea, yo esa solución la digo, pero es que ya de una yo veo un problema, porque es que este VG, si yo lo logro controlar, este VG es relativamente constante, vamos a decir. Entonces, cuando yo fabrique esto en masa, ¿cierto? El mejor caso, miren que esto va a ser constante. Entonces yo voy a polarizar imponiendo un VGS. ¿Qué implica un VGS? Voy a decir que el VGS
con el diseño BDRG1, o sea, escojo los valores tal que el VGS de polarización, acá, VGS 0, es ese. Quiere decir que, echo para arriba, para el dispositivo 1, ¿cuánto va a ser la corriente? Y de 1, repetimos algo que pasó con el efecto cuerpo, le cambiamos el BTH, pero acá no es por efecto cuerpo, es porque salió así. Y en el siguiente que sale del horno, fabricado tal, me salió por acá. Entonces ustedes están vendiéndome esta solución de polarización con un delta de ID así de grande. Y entonces ustedes en el datasheet van a tener que poner el producto que ustedes me están vendiendo es la corriente de salida, ¿sí? Entonces van a tener mínimo y de 2. Los datasheets se han visto que dice mínimo, máximo. Eso es, por eso es, y el común. ¿Dónde aparece el común? Ah, pues yo le mostré el mínimo y el máximo acá, ¿sí? Pues como yo voy a fabricar eso miles de veces, pues los dispositivos van a empezar a hacer eso. Y probablemente pues va a haber más concentración en el valor típico, ¿no? Y de pronto por acá aparecen menos, acá. Pues ya dijimos que estos eran los extremos, ¿sí? Si yo le saco la media a toda esa vaina, pues listo. Mi valor medio pues va a estar por acá. No necesariamente en la mitad, ¿no? Pues va a estar entre ese rango, ¿sí? Y allá completo mi datasheet del producto que ustedes están vendiendo de esa polarización. Es una manera de polarizar, pero tiene ese problema, que tengo una bastante variación en la corriente. ¿Sí? Y vamos a ver que la corriente define un montón de cosas en las características del transistor cuando lo querramos usar como amplificador. ¿Sí? Y de ahí para arriba en lo demás, o sea, filtros, etcétera, convertidores de datos, etcétera. Bien, entonces estamos de acuerdo en esa variacional. ¿Cómo lo soluciona? Entonces otro ingeniero, entonces otro de ustedes, le dice, ok, voy a intentar solucionarlo de esta manera. Vamos a ver, este es otro esquema de polarización también. Entonces aquí es fijando el VGS, pero ahora con resistencia de RS en el surtidor. Con resistencia, a esta resistencia se le llama de generamiento. Entonces con resistencia en RS. Entonces esa es otra forma de polarizar. ¿Sí? Acá la clave es ver. La clave es ver rápidamente. ¿Dónde está? ¿Quién define la tensión en este nodo? El divisor, ¿sí o no? Y ahora, VG ya no es igual a VGS. ¿Sí lo ven? Porque VGS es entre la compuerta e inmediatamente el puerto del surtidor. O sea, esto es VGS. ¿Sí? Entonces acá, VGS ya no es VG. ¿Estamos? VGS ya no es VG. Si el transistor está operando en saturación, yo tengo que esta corriente, perdón, esta expresión se mantiene. ¿Sí? Esta expresión se mantiene. Pero también tengo, bueno, y esta expresión ya debo eliminarla. O sea, esta expresión ya, VG ya no es VGS. Ahí está diciendo que VG era VGS. VG ya no es VGS. ¿Sí? VG ya no es VGS. VG sí sigue siendo el divisor, eso sí. VG. Pero VGS ya no es el divisor, ya no entra acá directamente como el divisor. ¿Estamos? Sin embargo, lo que quiero ilustrar es que ese pequeño cambio, ¿cómo lo va a tener que solucionar? Plantando las ecuaciones y resolviendo el sistema. La otra ecuación que aparece, pues es que VG ahora es igual ¿a quién? A VGS A VGS más RS por I. más. ¿Sí? ¿Quién conocemos y quién es ya controlado y constante? VG, porque lo define el divisor. ¿Sí? Entonces ya tengo la otra ecuación. Ya tengo la otra ecuación para solucionar el sistema. ¿Sí la ven? Es lo que ahora tengo aquí una cuadrática que relaciona. Miren que mis variables de interés, o sea, mis incógnitas son ID y VGS. ID y VGS.
Ahí las tengo ambas. Dos ecuaciones dos incógnitas. El problema tiene soluciones. Me acuesto a dormir. ¿Sí? Ya, sí, o sea, hasta yo sí puedo hacer la del matemático. Ustedes no, ustedes sí les toca resolverlo y entregarme la solución. ¿Sí? ¿Saben el cuento del matemático, cuando el físico y el ingeniero, cuando les prende la casa? Candela, ¿no? Que está durmiendo, están durmiendo, y si se empieza a oler a chamuscado, y entonces se despierta el ingeniero a medianoche, la casa está prendida en fuego. Entonces el ingeniero ve agua, ve un balde, coge el balde, le llena agua y apaga el incendio y se acuesta a dormir. ¿Sí? Resuelve el problema. Si fuera un físico, entonces el físico ve un balde, ve una manguera, ve el fuego, se pone a calcular cuánta agua para que estadísticamente sea eficiente el problema y que le pegue donde es el chorrito y tal. Lo hace, lo resuelve y se acuesta a dormir. Y si fuera la casa un matemático, entonces el matemático está encendida la casa, empieza a buscar el agua, ve el agua, ¿cierto? Ve el fuego, ve el agua otra vez, ve el fuego y dice, este problema tiene solución. Y se acuesta a dormir. Ya, duerme tranquilo. Entonces yo sí puedo hacer el matemático acá. ¿Tiene solución? Ya lo puedo resolver. Pero lo que quiero mostrar acá más interesante es que miremos a qué es igual ID, despejemos de aquí ID. ¿Va a ser igual a qué? ¿Qué se vuelve? Sobre RS. Y entendamos qué es constante como parámetro y qué es la incógnita. Ya dijimos que las incógnitas son ID y BGS. ¿Sí? Si yo grafico, esto es otro f de x. Si yo grafico ahora este f de x, si yo grafico ahora este f de x, miren que esto es y y esto es x, pues es una recta, porque esto es constante, esto es conocido y esto es conocido. ¿Sí? Donde, ¿qué pasa cuando BGS es 0? Olvidémonos del problema físico, o sea, analicemos esto como una ecuación, ¿cierto? Y igual a A menos X sobre B. Olvidémonos del problema físico, planteémoslo así, ¿sí? Cuando X es igual a 0, A sobre B, entonces A sobre B da, qué sé yo, por acá, ¿sí? O sea, ese es BG sobre RS, ¿listo? Y cuando X es igual a A, cuando X es igual a BG, entonces vamos a suponer que está por acá, ¿sí? Cuando pues es mayor, ¿no? Es mayor que 0, ¿listo? Y eso es una recta, ¿no? De hecho, eso es una recta con pendiente negativa, miren que es menos X sobre B, ¿cierto? Cuando la grafico en un plano ID contra BGS, cuando la grafico en ese plano. Aquí tengo ese plano ID contra BGS. ¿Por qué lo pinté ahí? Porque esa es la característica del transistor ID contra BGS. ¿Cuál es la polarización para la gráfica 1? ¿Cuál es la solución del sistema? La intersección de estas dos curvas. Eso geométricamente, analíticamente, ¿qué es? Pues despejarlo, ¿cierto? Ya resolverlo. Y si no se puede resolver analíticamente, como pasa con los diodos, pues numéricamente, o sea, iterar y resolver. En este caso sí, porque las cuadráticas se pueden resolver analíticamente. Entonces la intersección es la solución, ¿estamos de acuerdo? Entonces con el dispositivo 1, ¿cuál es la solución? La intersección entre la verde y la azul. Acá, para el mejor caso, la corriente ID1 me da, voy a ponerle ID1', me da por ahí. ¿Sí? O sea, la polarización para ese transistor en ese punto es ese. Y para el peor caso, para el dispositivo 2, ¿dónde está la solución? También en la intersección. Pero por virtud de la recta de carga, ¿qué hemos hecho geométricamente? Reducir considerablemente la variación. Entonces este producto, y bueno, y todas las demás caen allí, ¿sí? Todas las intersecciones van a estar ahí. Entonces en el datasheet de este producto, esta solución que me venden tiene un rango muchísimo menor. Esa es una ventaja, por ejemplo, de esta implementación. El punto es
inventarse polarizaciones o las que ya existen, etcétera, tienen un objetivo, siempre tienen una explicación, siempre tienen alguna razón de ser. Lo resolvemos acá, podemos resolverlo y nos dimos cuenta que esa era la explicación, pero desde el punto de vista práctico, hay buenas maneras, hay mejores maneras de polarizar el transistor para poderlo utilizar en una aplicación, ¿sí? Lo primero que se debe hacer en un transistor para utilizarlo en un circuito es polarizarlo, definirle BGS, definirle, ¿sí? Y eso de polarizarlo implica, primero, ¿cierto? Encenderlo, o sea, garantizar que quede bien encendido y de ahí en adelante lo que venga, ¿listo? Pregunta, muchachos. Una vez resolvemos el circuito, pues debemos verificar que esté en la región de operación que queríamos. Ya sí estamos trabajando con valores numéricos. ¿Sí? Bien, para que ustedes lo resuelvan, otro esquema de polarización. Profesor, qué pena, ¿podría enfocar el tablero? Sí. Ya. Este esquema se llama el esquema autopolarizado. Autobias. ¿Sí? Autopolarizado. O sea, él no utiliza otra red independiente. ¿Cuál es la ventaja de este esquema, por ejemplo, contra el anterior? Desde el punto de vista práctico. Eso también va a pasar en el anterior. Eso también va a pasar en el anterior. Esa es una, entonces cuesta menos. ¿Sí? Pero además de eso, menos elementos generalmente también implica que menos consumo de potencia. Miren que en la otra teníamos una rama completica. Si ustedes miran la corriente que se está extrayendo de VDD, que viene siendo el regulador, que viene siendo sale de la batería, aquí yo estoy desperdiciando VDD dividido la suma, que estaba acá, simplemente para generar el VG. ¿Sí? Acá solamente tengo una línea de corriente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aparecen otras ventajas, otras desventajas, etc. Bueno, este se llama autopolarizado, lo resuelven ustedes, cómo sería la solución de este circuito. Es decir, cómo podríamos despejar y encontrar VGs en el sistema. ¿Sí? Tal que si yo le doy valores a esto, ustedes ya pueden resolverlo numéricamente. En los slides hay ejercicios donde hay valores, o sea, y en el libro pues también hay ejercicios donde pueden encontrar ahí, una de las referencias, donde pueden encontrar ahí, quieren ponerle números. Bien, pregunta, muchachos. Sí, yo los envío al correo. De así de abuelo de pájaro, ¿tienen alguna pregunta? Antes de resolverlo, o sea, pues ustedes lo resuelven en su casa, pero... No, pues era bien para el de Ahí también lo como que de cero. Sí. Un divisor de tensión no hay ahí. Pero sí hay esta corriente
igual a 0. Y a ojo, ustedes ya deberían ver que ese transistor, si está encendido, está saturado. No tienen que demostrarlo. ¿Está entre negativo y saturación? No, está de hecho bien saturado. Porque, claro, porque si esto es 0, quiere decir que la caída de tensión es 0. Quiere decir que BDS, bueno, que BD, en realidad, que BD es igual a BG. ¿Sí? Pero entonces eso quiere decir que BDS es igual a BGS. ¿Sí? Quiere decir lo mismo. PD es igual a BG. No hay nada más que discutir. Si BD es igual a BG, BD va a ser siempre mayor a su valor menos BTH. ¿Sí? Siempre mayor. Entonces, esta configuración no necesito, ya siempre va a estar saturado. Si está así o si está así también. Siempre y cuando esté encendido. Esta configuración también se usa bastante. O sea, utilizar el transistor con esa conexión. O está saturado o está apagado, sí. Digamos, no existe la posibilidad de que esté conectado así y diga triodo. Ahí sí le mandan la nota rodando.